Ahora vamos a ver condiciones y precios de la compañía holandesa. Si el peso del perro con la jaula no supera 8 kilos, se pueden llevar en cabina. Aquí os ponemos las medidas máximas del transportín de tela y del transportín de plástico para llevar vuestra mascota en KLM. Acordaros que no pueden viajar en los trayectos intercontinentales los animales en clase business. El precio en los trayectos franceses y holandeses, 20 euros. Europa, Europa Este y Norte África, 75 euros. En trayectos americanos de Canadá, de Europa a Oriente Medio y de Europa a India, 200 dólares. Y las razas braquicéfalos, bulldog inglés, bulldog francés, Boston Terrier y Carlino. Solo si no superan el peso pueden ir en cabina. No los cogen al bordo, ni en cargo ni en bodega. Los perros desde 8 hasta 75 kilos peso con la jaula. Se pueden llevar con bodega. Ojo, desde 1 de noviembre hasta 31 de marzo, todos vuelos que realizan con los aviones de marca Fokker no cogen animales a bodega. Suma de 3 medidas de transportín grande no puede superar 292 centímetros y en algunos vuelos 247. Y tenemos que desmontar las ruedas si no tienen freno, poniéndolos en un avión. Los transportines y jaulas tienen que cumplir el estándar y precio. Trayectos franceses y holandeses, 20 euros. Entre Europa, Europa Este, África Norte, 75 euros. Los trayectos americanos, Canadá, de Europa a Oriente Medio y de Europa a India, 200 dólares. Y el resto de los trayectos, 200 dólares. Cantidad máxima, perros por persona, 3 perros. Y en la misma jaula pueden ir 3 cachorros hasta 6 meses o 2 perros adultos o cachorros que cada uno de ellos no supera 14 kilos y que están acostumbrados a estar juntos. Las razas braquicéfalos, excepto de lo que hemos nombrado antes, si no superan el peso tienen que ir en el salón y el otro vía cargo, no los cargan en bodega. Y si usted en su viaje tiene la escala con la parada en el aeropuerto holandés Schiphol y el tiempo de escala supera 2 horas, ellos van a cobrar 150 euros por servir tu animal durante de la parada. Buen viaje.